Me acuerdo que en un momento determinado en mi vida estaba yo tal vez de unos 13 o 14 años y una amistad que tenía me dijo: vamos donde mi abuelo, el lugar donde el abuelo vivía se llama Carrillo Altos de Poás y era relativamente cerca a Grecia. Y como no había muchos medios de transporte en aquel momento dado, uno se iba a pie, así que nos fuimos por dentro, entre cafetales y cañales, fuimos a dar allá. Cuando yo llegué a aquella casa, no se me puede olvidar nunca ese momento. Ese señor se sentó en el corredor, me saludó, habló un poco conmigo y comenzó a predicarme el evangelio. Fue la primera vez que alguien se sentó a hablarme a mí del evangelio. Y me acuerdo que, como todo católico tradicional, lo primero que le hablé a ese señor fue de por qué decían que la Virgen no era aquí, no era allá, y no era esto y no era lo otro, porque habían adoctrinado la vida de uno perfectamente. ¿Cuántos fuimos católicos aquí? ¿Cuántos se acuerdan del credo? ¿Cuántos se acuerdan del Padre Nuestro? ¿Cuántos se acuerdan hasta del rosario, verdad? Aunque eran vanas repeticiones, ¿sabe qué es interesante? Lo adoctrinaban a uno bien. Lo adoctrinaban a uno bien. Yo todavía a veces voy ahí, como esta semana que fui a ese entierro, y creo en Dios Padre, usted se lo sabe de memoria, aunque muchas veces son solo palabras. Y cuando llegamos a la iglesia cristiana, ni siquiera a veces nos aprendemos un versículo, y eso es muy negativo. Y es por eso que en una doctrina bien enseñada es difícil mover el cimiento. Cuando hay un buen cimiento, la gente se va a mantener. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí conmigo? El asunto es que yo llegué a esa casa y ese señor cogió la Biblia y comenzó a decirme: la palabra dice esto, la palabra dice esto, la palabra dice esto y la palabra dice esto. Y no sé cuántos fueron aquí como yo. Yo era de esos católicos de nombre nada más. Yo soy católico, pero nada más. No había una relación, no había una entrega. Yo iba a misa porque tenía que fijarme cuál era el sacerdote, ni siquiera padre, porque el Padre mío está en los cielos, el sacerdote, y nada más. Yo llegaba así a la puerta de la iglesia, porque cuando llegaba a mi casa, mi mamá me preguntaba: ¿y cuál sacerdote dio la misa? Y entonces yo le decía: fulano de tal. Me sabía el nombre de todos. Me acuerdo una vez que había el padre Lora, y yo estaba muy pequeñito y le dije: mami, ¿cómo es? Pero ¿cómo es? Eso es una lora, le digo. Ese es un hombre. Me llevó a la casa cural y me sabía el nombre de todos los sacerdotes. Pero un día en la mañana que yo me escapé para allá y me iba para otro lado, nada más me fijé cuál era el sacerdote y jalé, y me dice mi mamá: ¿y de qué predicó? Jesús. Oiga, le pegué 3 mentiras bíblicas y me dice: de eso predicó, porque yo estuve en la misa de la mañana. Y yo dije: qué salvada. Pues me habían pegado una garroteada que ustedes no tienen idea. A mí me pegaban fuerte en aquel entonces. El punto es que cuando ese señor me predica y saca la palabra y me habla a la luz de la palabra, la semilla quedó en mi corazón. Entonces yo llegué donde mi mamá posteriormente y le dije: ¿cómo es eso? Que nosotros decimos tal cosa, pero la Biblia dice otra. Que nosotros decimos esto, pero la Biblia dice otra cosa. Y a mí no se me puede olvidar ese momento, porque creo que a partir de ahí el Señor despertó en mi vida esa inquietud de Dios, o de conocer la verdad, de reconocer que muchas cosas de las que me habían enseñado no eran verdad. Ahora, ¿qué es lo que quiero dar a entender en esta mañana? Que ese señor predicaba. Años después, cuando yo trabajaba, tenía el negocio de polaquear, yo tenía una línea de polaqueo por ahí. Y hay un pastor que es amistad mía, conversé con él, y entonces yo le conté la historia. Mira, yo conocí un señor de apellido Castro que vivía por ahí
y qué sé yo, y le dije a alguna gente que era cristiano, señor Castro, y me dicen, ese señor le predicó a todo este pueblo y la iglesia cristiana evangélica comenzó aquí porque ese señor nunca dejó de predicarle a nadie. Y hay decenas de cristianos por la predicación de la palabra de ese señor. Qué tremendo impacto puede hacer la predicación de un hombre en un lugar. A veces no entendemos la dimensión que puede llevar el llevar una palabra a aquellos que no conocen del Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos llevando palabra de Dios a aquellos que no conocen de Él? No me responda, por favor, porque de todas formas habría un eco muy grande en esta mañana sobre este lugar. Un eco de silencio. Porque nos hemos vuelto, mi esposa hablaba de un término que no me acuerdo muy bien, pero la palabra así de domingo, pues es una palabra de domingo, pero lo que quiere decir es que nosotros estamos muy preocupados por nosotros mismos y no nos importan los demás. De esto he conversado en algún momento dado. ¿Cuántas cosas pasan alrededor nuestro en una semana? Cosas feas, cosas malas, cosas desagradables. Hace unos días atrás, el martes que estábamos en la célula, Gustavo, el esposo de Judith, nos pedía oración porque un tipo fue ahí, creo, aquí en las nubes, y simplemente porque se le metió en la cabeza dispararle, no sé si fue con un balín o con una copilla, a unos niños de la escuela, y le pegó un balinazo, una copilla, y el niño no sé cómo está. Estuvimos orando y estamos orando por el niño, pero de puro gusto, y nada más escuchamos la historia. No ve que balearon un niño, pero la pregunta es, ¿y qué sientes tú? Nada más escuchamos, balearon a alguien, un niño que no tenía nada que ver con nada, que no estaba haciendo nada malo, que estaba jugando con sus amigos. Y a nosotros nos cuentan la historia y ¿sabe qué sentimos? No sentimos muchas veces nada. Y este país tan bello no puede variar ni cambiar, ni social, ni económica, ni moralmente, hasta que la iglesia de Cristo no haga la función que tiene que hacer como debe de ser. Seguimos sintiendo nada porque somos egoístas, porque se nos ha olvidado que la esencia del evangelio es la predicación del mismo. Y hay una historia muy conocida y posiblemente algunos de ustedes hayan escuchado hablar de estos versículos cantidad de veces. Algunos posiblemente no lo sabemos también de memoria, pero ¿para qué saberse muchas cosas de memoria si no las pongo en práctica? En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, la escritura nos enseña a partir del versículo 38. Después de que viene el Espíritu Santo y Pedro predica, a partir del verso 38 menciona la palabra. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas, dice, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, diga conmigo, perseveraban. Vuelva a repetir conmigo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Diga conmigo, estaban juntos.
y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, ahora repita conmigo, perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso le mencioné que es posible que algunos de ustedes hayan escuchado mucho de estos versículos, porque nos han predicado mucho. Yo quiero tocar varios aspectos aquí en esta mañana. Número uno, la Biblia, según el libro de los Hechos, capítulo 2 y aún el verso 1, nos enseña algo interesante. Vea qué interesante el versículo 1 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Porque desde ahí, cuando llegó el día de Pentecostés, repita conmigo, estaban todos unánimes juntos. Qué interesante, ¿no? Cuando la Biblia nos enseña acá que debemos de estar unánimes juntos, una de las cosas que es interesante que el enemigo ha hecho siempre o ha tratado de hacer es una separación del cuerpo de Cristo. Pablo bien lo habla en el libro de Corintios en el capítulo 12, que él busca la unidad dentro de la uniformidad. Y aunque la iglesia primitiva tenía muchas características que difícilmente usted y yo lleguemos a tener, no me quiero meter mucho en ese tema, no significa que no podamos caminar en unidad, como mínimo en la predicación del evangelio. Pero como estamos tan preocupados en nosotros mismos, se nos olvida que hay grandes necesidades. Y damos gracias a Dios por el que nos predicó, damos gracias a Dios por el día que llegamos a sus pies, damos gracias a Dios por todos los favores que nos ha dado, pero no nos esforzamos por llevar la unidad para predicar el reino de los cielos. Tarjeta roja. Cuando hablamos de unánimes o juntos, hay una palabra de domingo en griego que se llama homotumadón, que significa estar de acuerdo, de mutuo consentimiento, mantener la unidad de grupo, ser todos una solamente y compartir un solo propósito. Yo le pregunto, ¿por qué nos cuesta estar juntos, aunque sea para hacer la voluntad del Padre? Siempre he mencionado esto. Si dijéramos que mañana a las 5:30 de la mañana vamos a hacer un desayuno aquí gratuito con chuleta encebollada y con un montón de cosas, le aseguro que muchos de los que están aquí dicen, ni siquiera hagamos desayuno hoy aquí, vamos y desayunamos a la iglesia. Ya Memito levantó la mano. Estamos suponiendo, Memo, ¿verdad que sí? Algunos vendrían de abajo y dicen, no, todo el mundo a desayunar a la iglesia, desayuno gratis. ¿O me equivoco? Vamos a ser honestos, ¿cuántos se dejarían venir al desayuno? Algunos dirían, no lo puede hacer un poquito más temprano, no es que yo entro antes. Es la verdad. Pero cuando convocamos a una reunión de oración en un horario adecuado, llegan dos. Y entonces nosotros no promovemos ni siquiera esa unidad para poder entrar dentro de la voluntad del Padre, que es ganar al perdido. La gran comisión, a veces nos llenamos la boca, la gran comisión, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y si se muere sin bautizar también va a ser salvo. Pero hay que bautizarse, hay que hacer un bautismo aquí. ¿Cuántos necesitan bautizarse? Levántame la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay que apuntar. Me lo pone ahí. Eso sí, bautizamos en el río, ¿verdad, Luisito? En el río es donde vamos a bautizar. Así que vamos a ver si en unos 15 días nos vamos para el río. Amén. Al río vamos. Pero viene la oración
Y qué pereza, estoy cansado, no me da tiempo, no estoy aquí. Pero si fuera para el desayuno, sí llego. ¿Sabe por qué? Porque el desayuno llena mis expectativas personales y me libera de trabajo en la mañana. Pero una oración, ¿de qué me sirve? Estoy cansado, tengo pereza. Pero cuando miramos a nuestro alrededor y vemos toda esta gente que se pierde, la pregunta mía es, ¿a dónde estamos o en qué estamos? Recuerde que la Biblia dice, si dices que amas a Dios, a quien no ves, y aborreces a tu hermano, a quien ves, eres un mentiroso. Porque ¿cómo vas a decir que amas a alguien a quien no ves, mientras ves a alguien y no lo puedes amar? Y lo podríamos contextualizar en esta mañana un poco en la necesidad del perdido. ¿Cuánta necesidad vemos en la calle y no hacemos nada por ella? Muchas veces todo lo contrario, la vemos de frente y nos corremos un poco. Y no somos buenos para promover la unidad, todo lo contrario. Y no me voy a meter en este tema, pero andamos hablando, andamos criticando, andamos diciendo, ¿sabe qué? Usted es el primero que anda haciendo división desde que habla. Simple. Y he enseñado en la iglesia que si usted tiene algo contra alguien, según también lo que dice la palabra, vaya, busque a su hermano. Deje de estar hablando de su hermano. Tenga más carácter de Cristo y hable a su hermano. Y no dañe a los que no tienen nada que ver con su situación. Aleluya. Nadie dice amén. Nadie, ya ni diga. Número 2. Algunos iban a decir amén, ya no diga. Ni siquiera lo sentía. García Madera, yo les enseñaba aquí que García Madera era un predicador viejo que decía, dígame si quiere. Pero después mencionaba, dígame si puede. Pues no es lo mismo decir que poder decir. Recuerde que amén significa así sea. Los discípulos tenían unanimidad intelectual, armonía emocional y una sola voluntad en la iglesia recientemente fundada. En cada uno de los casos en que se usa homotumadón, indica armonía, la cual conduce a la acción. Qué interesante, armonía, la cual nos lleva a una acción. Así que deje de echarle la culpa a mi hermano o a mi hermana de que la unidad es culpa, que si no hay unidad es culpa de ella. No, si me llama a mí a accionarme a mí, la unidad no es culpa de nadie. La unidad depende de mí. No depende del que está allá. Depende de lo tan humilde que yo sea o lo suficientemente humilde para llegar a decirle, Luis, perdóneme, me equivoqué. Y si él me hizo algo también, poder llegar y decirle, Luis, perdóneme, aquí estoy. Pero yo no fui. ¿Y qué importa? ¿Qué importa si usted no fue? La Biblia nos llama a guardar la unidad, no a hacer división, ¿cierto? Y no estoy hablando del todo de la unidad. Número 2, debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. La pregunta es, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Sabe cuál es la doctrina de los apóstoles? Los apóstoles enseñaban que Jesús vino en carne, que Jesús murió, que Jesús resucitó de entre los muertos y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Se acuerdan si no me equivoco, en Juan si no me equivoco en Juan, hablando de los espíritus? Todo espíritu que no confiesa que Jesús es el Señor, que vino en carne, no es de Dios. Había un problema doctrinal muy fuerte, y él menciona que si hay espíritus que no confiesan que Jesús es el Señor y que vino en carne y que murió, no es de Dios. Wow, porque en ese momento había gente que decía que Jesús ni siquiera era el Cristo y no reconocían. Y la doctrina de los apóstoles fue muy simple. Hay que enseñarle a la gente que Cristo vino a esta tierra a morir por nuestros pecados para que usted y yo tengamos vida eterna. Pero ¿cuánto lo hacemos? Dios tiene propósitos en todas las cosas.
Ahora en este último viaje que estuve, muchas veces le dije a Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo solamente sentí ir, obedecí la voz de Dios ir, y mientras estaba allá no encontraba algunos propósitos, y yo le preguntaba a Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo mucho que estar haciendo en Costa Rica. Pero a veces uno no comprende lo que Dios está haciendo en la vida de uno, ¿verdad? ¿Cómo le cuesta en el momento donde usted, yo que soy queditico, no tuve mucho problema, ¿verdad? Estar de vago un montón de días. Ni estuve ansioso ni nada, viera. No me costó dormirme nada en la noche, ni levantarme tarde por la mañana tampoco. A veces me dormía a las 2, 3 de la mañana y a las 6 de la mañana estaba despierto. De la misma ansiedad que uno maneja y no entiende ni siquiera los reposos de Dios para la vida de uno. Pero estando allá, Dios me comienza a hablar algunas cosas, viendo. Y cuando vengo aquí, el Señor me dice, quiero que ejecutes lo que yo te mandé a hacer. Y estoy muy alegre de haberme movido, porque sé que hay cosas que están frente a uno, pero Dios en algún proceso hay momentos que lo lleva a uno para tener que moverse. Mi hermano, y reconozco que aunque he predicado decenas o cientos de sermones en las iglesias, he dejado de predicar la palabra en la calle. Y personalmente, a mí donde Dios me llamó primero fue a predicarle a la gente en la calle. Y de rebote terminé siendo predicador de iglesia. Y se lo digo de rebote porque nadie me daba a mí, como decimos popularmente, pelota en la iglesia, hasta que comencé a predicar en la calle y comencé a testificar de Cristo. Y entonces vieron que podía predicar en la iglesia. Y entonces estaba en la iglesia, pero terminé predicando en la iglesia y dejé lo que era de la calle. Y no estoy hablando solamente de mini campañas, de salir con un grupo. Al que me topaba yo en la calle le hablaba, le decía, Jesús es esto, Jesús es lo otro. Algunos han caminado conmigo y saben que yo fácil se la suelto. Pero esas cosas en el camino, por las circunstancias que vienen, se van perdiendo, porque vamos pensando mucho en nosotros mismos y no en lo demás, y dejamos de predicar a Jesús, el resucitado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Y sabe por qué dejamos de predicar a Jesús? Porque la pasión de alguna forma en nuestra vida se apaga, porque estamos ensimismados y preocupados porque no hay un paquete de frijoles en la casa para hablar cualquier cosa, estoy diciendo. Y se nos olvida que ni siquiera las aves del campo trabajan, y todos los días el Señor dice la palabra que las alimenta, que los lirios del campo son más hermosos que el mismo esplendor que tuvo Salomón. Hace la comparación que ni aún Salomón se vistió como uno de esos lirios. Y nos enseña la Biblia del por qué usted y yo nos afanamos, cuando no debemos de afanarnos en estas cosas. Yo no le estoy diciendo que deje lo que esté haciendo, pero donde usted y yo estamos debemos de predicar a Cristo. Ese hombre, teniendo ya la escasa edad de unos 13 años, 14 años, lo primero que hizo fue saludarme, preguntarme quién era yo, y posteriormente su reacción fue a predicarme a Cristo. No perdió tiempo. Hoy hay una iglesia en ese lugar y hay muchos cristianos y hay hijos de hombres y mujeres que estaban perdidos, porque un señor, en el tiempo que yo lo conocí, ya viejo, era abuelo y todo lo demás, se dedicó a predicarle a un pueblo completo y nunca se guardó nada. Wow. A veces queremos ser de impacto. ¿Cuántos quieren ser de impacto? Pero no va a ser impacto hasta que usted no comience a impactar. Y creemos que ser de impacto es que caigan a veces rayos y centellas. No. A mí ese hombre
no me movió gran cosa, solamente me sentó y me habló las verdades bíblicas. No cayeron centellas. Yo no sentí escalofríos. Yo no sentí nada sobrenatural. Pero sembró una semilla que comenzó a germinar. Y sé que cuando llegué al Señor, mucho de eso también había empezado esa mañana. No me acuerdo el día, pero esa mañana había empezado el Señor a inquietar mi corazón, porque un señor no se guardó la bendición que Dios le había dado solo para él. Número 3, debemos de tener comunión unos con otros. El verso 42 en la parte B, ahí lo menciona la palabra. El verso 42. Gloria a Dios. Menciona en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Debemos de tener comunión unos con otros. El significado de comunión en griego es koinonía y significa compartir, unidad, una estrecha asociación, participación a una sociedad, comunión, compañerismo, ayuda, contribución, hermandad. La koinonía es la unidad producida por el Espíritu Santo. En la koinonía el individuo mantiene íntimas relaciones de compañerismo con el resto de la sociedad cristiana. La koinonía une firmemente al creyente, al Señor Jesús y a otros. Koinonía. Tenemos cosas tan tremendas que nos han dañado que para muchos de nosotros el refrán es: cada quien en su casa y Dios en la de todos. Hermanos y hermanas, yo he predicado que hay gente difícil dentro de la iglesia. Hay gente difícil. Pero no importa lo difícil que sea la gente, voy a hablar por mí. A mí no me importa haber abierto las puertas de mi casa. Yo sé hasta dónde llego con esa persona. Que esa persona no sea difícil o que yo sea difícil no significa que yo no pueda relacionarme con ella. Yo sé hasta dónde llego, sé hasta dónde le permito, sé que hablo y que no hablo. ¿Sabe cuál es el punto? Que a veces hablamos cosas que no debemos de hablar con gente que no es adecuado hablar algunas cosas, y entonces después nos vemos inmiscuidos en algunas cosas. Pero eso no significa que yo no pueda tener una bonita relación con esas personas. Y sobre todo, si usted sabe que es difícil, cuídese, mi hermano. Y si usted es el difícil, cambie. Porque a veces pensamos que solo los demás son los difíciles. Yo he tenido que reconocer en momentos dados que el difícil soy yo. Yo he tenido que reconocer en una reunión que me he puesto difícil y decirles: Jay, la verdad es que estoy haciendo tierra aquí, ¿verdad? Me estoy poniendo complicado. Entonces me quedo, como dicen, calladito, más bonito. Y cambio. ¿Por qué se tienen que hacer todas las cosas como yo pienso? ¿Acaso que es la mejor idea? ¿Será que otros no piensan igual o mejor? ¿Y por qué cierro entonces las puertas? Hay gente que llega a la iglesia y a mí me han dicho, y esto no es por nadie de los que esté aquí, por aquello: pues yo quiero llegar a la iglesia y de una vez irme, no quiero saludar a nadie porque... Y entonces, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo no somos todos nosotros. Tenemos que tener koinonía. ¿Sabe por qué debemos de tener koinonía? Esto impactó a aquella sociedad. ¿Sabe qué es una de las cosas terribles que la gente menciona de las iglesias cristianas en general? Que hay una división interna donde la gente no quiere ir a la iglesia por las divisiones y por las murmuraciones que escuchan de los mismos. Se muerden entre sí. Por Dios, no entiendo. Maduremos, seamos sabios. Debemos de tener unidad, debemos de guardarnos, debemos de cuidarnos, debemos de entender que Dios nos ha llamado a tener esa entrega.
Vuelvo a repetir, si usted necesita algunas cosas y necesita abrirle su corazón a alguien, busque una persona madura y confiable, porque no toda la gente es madura y confiable. La Biblia dice que por el fruto se conoce el árbol. Amén. Número 4, debemos compartir como un solo cuerpo. Cenaban juntos, oraban juntos. ¿Sabe qué ha hecho en los equipos? Y aquí nos falta mucho, y voy a ponerme primero yo de frente. ¿Sabe qué nos falta mucho acá para fortalecer los equipos? Compartir. Aquí a veces queremos hacer un compartir y un montón de gente se quita. Pero yo le he dicho a algunos, me han dicho, pastor, y tal cosa, es que fulano y que fulano. Le digo, déjelo allá, reúnanse 3. Si 4 no quieren, reúnanse 3, porque es mejor 3 unidos que 4 desunidos. Pero tienen que rogarle para que se siente a compartir una carne asada. Nos ponemos difíciles, buscamos un pretexto. Vamos a hacer tal cosa y después vemos el partido. A mí no me gustan los partidos, mejor me voy para la casa. Pero llega uno a la casa y está viendo el partido y no le gustan. Le pasa a las de aquel que le dijo el hermanito, yo le conté la historia. Varoncito, ¿usted por qué no pasa a la carnicería a comprar carne? Que no, a nosotros no nos gusta la carne. Dice, yo estoy en una parrilla y yo soy el parrillero, y eran los que más hacían fila, y entonces me chaqueta, y le dije, no es que a usted no les gusta la carne, es que no le gusta comprarla. Un hermano medio dulce era, bastante dulce, viera usted. A veces, aunque sea en son de molestar, uno le dice, café, yo que no estoy, que no está tal cosa. Damos gracias a Dios y no, que no lo tome de ejemplo, que el Señor reprenda al diablo. Pero sabe que es una de las cosas que me alegra últimamente aquí de Coronado, aunque conlleva trabajo, pero no me importa el trabajo que haya que hacer, y es de que mucha gente está yendo a mi casa. Nos encanta que haya gente en la casa, porque eso fortalece, porque eso bendice, porque eso nos une, porque eso nos ayuda a conocernos, porque eso nos ayuda a llorar juntos, a estar juntos, a comprendernos. Y a veces no nos entendemos, pero lloramos juntos. Y eso fortalece los lazos, y eso hace que la iglesia crezca fuerte. También hace que los demás vean aquellas cosas, porque somos diferentes. Pero hay gente que dice, a mi casa que nadie venga. Yo no, Dios libre. Algunos toman como excusa, es que me da vergüenza el desorden. Pues ordénese. ¿Será que Dios le está hablando que sea ordenada? Número 5, y tengo que ir casi concluyendo, me faltan 555 puntos más. Como consecuencia de la unidad, la gente empezaba a temer, o sea, a respetar a Dios. En el verso 43a lo menciona. Y sobrevino temor a toda persona. Qué tremendo, muchachos, escúcheme aquí, no tenga mucho movimiento allá afuera, por favor. La unidad comenzó a traer temor a los demás. Dijeron, estos son fuertes, estos están allí, estos están peleando juntos, estos están inamovibles, estos están en un movimiento. Recuerde que ¿qué hacían primero? Oraban. Estaban orando. Había una presencia del Espíritu Santo que comenzaba a manifestarse, y la gente se disponía a la unidad, y la unidad entonces trae fortaleza. Y el pueblo, cuando vio a aquella gente unida, decía, wow, hay que tener cuidado porque esos son uno solo. Y resulta que ya son muchos, ni siquiera son pocos, porque en la primera predicacioncita, ahí lo vemos, fueron 3,000. Y nosotros que la pellejían, que por Dios santo, no sé ni en qué estamos nosotros. No, hermanos, es cierto, cuando hay vida de Dios, vea, 3,000 en una predicación había una congregación de 3,000.
Pero ¿cómo estaban ellos? Orando, unánimes, juntos, perseveraban. Wow, por eso le puse a repetir algunas cosas. Número 6, Dios hizo milagros y maravillas en medio de ellos. Verso 43 en la parte B. Y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Después de ahí vemos la escritura, cómo se mueve y se mueve y se mueve y se mueve Dios a través de su pueblo, trayendo libertad, trayendo liberación, trayendo sanidades. Había gente que se levantó en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque la gente se puso a orar, porque la gente compartía, porque estaban unidos, porque estaban perseverando, porque sin importar las circunstancias de cada quien, buenas o malas, se apoyaban. Y eso desató milagros. Nosotros a veces nos sorprendemos cuando hay un milagro, y cuando hay algunos otros estamos tan religiosos, somos tan religiosos que ya ni nos inmutamos. Pasa una persona a aceptar a Cristo y dicen, ojalá que dure, en lugar de ir a orar por él, en lugar de estar apoyándole en oración, en lugar de decirle aquí estoy para servirle. Aló, buenas. Número 7, debemos de aprender a suplir las necesidades de los demás. Ejemplo, yo hablé de esto un día, Alfolí, y siempre que he hablado de esto unas 2 o 3 veces, puedo decir que muchos hermanos han colaborado. Pero si hay alguien aquí, mi hermano, que ha sido fiel y que le ha dado de comer a muchos, a veces ha acumulado la comida de 4 semanas ahí, se llama, y lo voy a decir así, nunca me gusta decir nombre, se llama Don Marcos Pérez. Usted ve a Don Marcos Pérez, mi hermano, que viene todos los domingos, difícilmente no venga un domingo a la iglesia, y pase a la pulpería allí y compre su kilo de arroz, su kilo de frijoles, un paquete de café y creo que un paquete de azúcar. Todas las semanas trae algo para el necesitado. Y muchos de nosotros en momentos botamos hasta comida en la casa y se nos olvida traer aquí, porque hay gente necesitada. Pero ellos vendían las propiedades para suplir las necesidades de los otros. Yo no estoy diciendo que vaya a vender nada, aunque he visto gente vendiendo cosas. Yo he visto gente entregando lotes, he visto gente entregando carros, he visto gente entregando una herencia. Es Dios y ellos. ¿Y sabe qué? En todos los que he visto, a todos Dios les ha suplido y tienen suficiente. Lo he visto, conozco a la gente, soy testigo ocular de las cosas que han pasado. Se han desprendido, no como Ananías y Zafira, eso sí. Dije número 7, número 8, perseveraban en la unidad con un corazón sencillo y lleno de alabanza. Y número 9, para aterrizar, las consecuencias positivas de la unidad en el pueblo de Dios las vemos en el verso 47b. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué triste, mi hermano, es ver que como no nos movemos en muchas de estas cosas, ni siquiera llega gente a ser salva. Es tiempo de variar, es tiempo de cambiar, es tiempo de levantarnos y es tiempo de ir a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Gracias por el que dijo amén. Y si no, mi hermano, quiero decirle acá en los últimos 2 minutos, salga de la burbuja en que está metido. Deje de estar pensando en usted y vuelva a ver a su alrededor, porque la necesidad más grande de pronto está muy cerca de usted. Y no la has querido ver. No has querido ver la necesidad que está. Esa necesidad se puede llamar su mamá. Y no estoy hablando de llevarle de comer, aunque si tiene necesidad, llévele. Puede ser su padre, puede ser su tío, puede ser su primo, puede ser su vecino, puede ser una persona que usted haya visto todos los días y tenga una necesidad. Es tiempo de llevar la palabra del Señor a aquel que está necesitado. Hace unos días atrás les dije, y aquí aterrizo por completo, mi hermano, por favor, yo sé que viene llegando un señor, pero ayúdenme con el movimiento, porque esto lo debe entender la iglesia y a esto nos vamos a enfocar en adelante.
los próximos 10 años de esta iglesia debe de ser enfocada al crecimiento, y no un crecimiento por números. Es porque hay necesidad, es porque hay gente que se está perdiendo, es porque hay gente que está siendo violada y necesitan un consuelo y una liberación, una sanidad. Es porque hay gente que hoy está en drogas, es porque hay gente que se está prostituyendo, hombres y mujeres. Es porque hay gente que se está perdiendo en el alcohol, es porque hay familias que se están divorciando y hay niños que se van a quedar sin un padre y sin una madre. Hay una sociedad que se está deteriorando cada día más y la iglesia está durmiendo. Y necesitamos accionarnos y necesitamos reaccionar. Y si decimos que tenemos un Cristo poderoso, llevemos ese Cristo, mostremos ese Cristo y entreguemos ese Cristo. Como lo hizo aquel señor, sacó 15 o 20 minutos solamente, pero impactó mi corazón. Sembró la semilla y esa semilla fue germinando hasta que llevó fruto. Amén.